A lo largo de la historia, las naciones han negociado todo tipo de intercambios en momentos de discordia o de guerra, prisioneros por prisioneros, vidas por vidas, o imperios que ceden tierras para asegurar la paz. Y la historia está llena de intercambios negociados y de acuerdos que en algún momento buscaron cerrar heridas. Pero la historia también nos muestra que la mayoría de esos intercambios fueron logrados simplemente por estrategia o por presión, ninguno por amor o por arrepentimiento. Sin embargo, en esta paracha nos encontramos con algo distinto, un intercambio que nace en el corazón de un hombre por uno de sus hermanos y que da inicio a uno de los episodios de arrepentimiento más profundos narrados en la Torá. Shalom, hoy los saludo desde uno de los parques más bonitos de Bogotá y desde aquí estudiaremos la paracha de esta semana. La paracha anterior nos dejó justo en el momento del reencuentro de José con sus hermanos, quienes llegaron a Egipto para comprar trigo. José los reconoce, pero ellos no lo reconocen a él. A partir de allí, se inicia una encrucijada de situaciones manejadas cuidadosamente por José, a través de pruebas con las que intenta descubrir todo lo que ha ocurrido en la vida de su familia durante los últimos años. Este proceso de pruebas culmina en un último encuentro, cuando José acusa a Benjamín, su hermano menor, de haber tomado su copa y usa esto como pretexto para retenerlo. Y es allí cuando Judá, uno de los hermanos mayores, entra en escena para defenderlo. En esta porción conoceremos el desenlace de la historia de José, pero para comprender realmente su final, debemos remontarnos al comienzo de su historia, específicamente al momento en que sus hermanos concibieron la idea de deshacerse de él. Recordemos que José es enviado por su padre a buscar a sus hermanos al campo, y es allí, al verlo venir, cuando toman la decisión de matarlo. Pero en ese momento, dos de sus hermanos toman la palabra. Por un lado, Rubén, el hermano mayor, interviene para salvarlo y propone arrojarlo a una cisterna con la esperanza de rescatarlo después. Pero es Judá quien propone que en lugar de matarlo, sea vendido como esclavo a una caravana de ismaelitas. Las palabras de Judá suenan piadosas, pero en realidad encierran la propuesta de un acto devastador. Es un acto que no lo salva, solo lo transforma en un objeto de intercambio, un gesto quizás sin alma que está vivo en la memoria de José y que lo hace dudar ahora que tiene a Judá otra vez de frente. Y la escena ahora es otra, José sentado en la silla del poder y dueño de aquel momento, y frente a él todos sus hermanos, pidiéndole ayuda para resolver aquel conflicto en el que está de por medio Benjamín. José intentó retener a Benjamín poniendo una copa de plata en su costal, no por venganza ni por castigo, sino como una prueba de lealtad para saber si sus hermanos habían cambiado o eran capaces de repetir otra vez la historia y abandonar a su hermano menor con tal de salvarse y quedar en libertad. Poco de esta escena se centra en Judá, como si pareciera diseñada para que él sea el protagonista. Y así sucede. Entonces es Judá quien se acerca con su propia historia, y en el corazón de su discurso está la preocupación por un padre que no sería capaz de sobrevivir a la pérdida de otro hijo. Y entonces simplemente se ofrece, y en ese momento José entiende que el hermano que antes vendió ahora se entrega, ya no puede sostener el rostro del poder y la prueba termina. La paracha no dice que Judá pide perdón, solo dice que dio un paso al frente, y eso lo cambia todo, porque nos enseña que la verdadera transformación ocurre cuando enfrentamos la misma prueba, pero elegimos distinto y para bien, y a eso se le llama Teshuvá.
Ser techubá es aprender a detenerse, a mirar de frente nuestras decisiones y dar un paso al frente cuando la vida nos pone a prueba. La Torá dice que después de que Judá dio ese paso, José levantó la voz y lloró, y que todos en la casa escucharon su llanto. Entonces le reveló a sus hermanos su verdadera identidad. Luego vino el reencuentro con Jacob, y cuando padre e hijo se vieron, se abrazaron y lloraron largamente. Esta porción finaliza narrando cómo la familia de José desciende a Egipto, se establece en el delta del Nilo, en una de las mejores regiones del imperio egipcio. La historia de José no solo habla de las fisuras y del reencuentro de una familia, sino es la historia de un hombre que anticipa lo que más adelante se revelará con Yeshua. Y es que al igual que José, el Mesías fue vendido por unas monedas y despojado de su túnica. Ambos sufrieron y fueron humillados, no por culpa propia, sino por el pecado y las decisiones de otros. Luego descendieron al lugar más bajo para volver a levantarse. José para preservar la vida en una época de hambruna y Yeshua para salvar la humanidad y dar vida eterna. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. No olvides suscribirte y dejar un me gusta en el video.